Son 50 años de lucha, con empuje, con amor, echando siempre pa'lante, luchando juntos contra el patrón. Y cuando sea necesario, le echamos la tentación. El programa transmitido por Facebook Live, el programa de análisis, de opinión, de debate, y hoy con un tema muy importante, ya que pues en la Universidad del Valle los empleados públicos siguen teniendo este bendito problema del seguro de vida que afecta pues a los trabajadores, empleados públicos de la universidad y a sus familias. Y hoy tenemos tres grandes invitados para que analicemos un poco este tema y unas estrategias jurídicas. Nuestro tema de hoy específicamente es la estrategia jurídica por la defensa del seguro de vida. Y nos acompaña Jaime Jaramillo, él es abogado laboralista de la Universidad del Valle, muy cercano a la organización sindical. Doctor Jaime, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches, Harold, muy bien, gracias por la invitación y saludo cordial a Efraín y a Lucha. Bueno, también nos acompaña, bienvenido doctor, bienvenido hombre, primera vez que Gracias, lo Harold. tenemos aquí en nuestro programa Incidencia para analizar este tema jurídico que nos está perjudicando ostensiblemente a los empleados públicos de la Universidad del Valle. También nos acompaña Luz Helena Romero, ya la fiscal de la organización sindical Sintronicol. Luz Helena, buenas noches, hoy va a actuar usted como entrevistadora. Buenas noches. Buenas noches, Harold. Buenas noches, compañeros, doctor Jaramillo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa Incidencias Televisión y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Bueno, también nos acompaña el secretario general de la organización sindical, Efraín Grisales, él es abogado también. Efraín, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Harold. Buenas noches, compañeros. Doctor Jaramillo, un gusto tenerlo por acá. Y buenas noches a todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos siempre en este espacio. Bueno, voy a hacer un preámbulo, digamos, como recordar un poco cómo fue esta, digamos, debacle y, digamos, también esa decisión unilateral de parte del rector de la Universidad del Valle y del Consejo Superior, que también tiene pues velas en este entierro del seguro de vida que le arrebatan prácticamente a los empleados públicos de la Universidad del Valle. Ya se está cumpliendo 3 meses, eso fue el 20 de mayo, en un consejo de superior donde se realizó, donde se definió este tema. Ya hoy es 27, 3 meses llevamos de esa fatídica pues decisión del Consejo Superior y que la organización sindical pues ante eso expidió un comunicado que expresa lo siguiente. Comunicado ante la opinión pública que en un hecho sin precedentes se constituyó el atentado que el pasado 20 de mayo realizó el Consejo Superior con la asesoría de la oficina jurídica de esta institución, oficina jurídica que no le, digamos, no le tiembla la mano para atentar contra los trabajadores, en contra de los históricos acuerdos colectivos de empleados públicos. Fue un ataque a nuestra conquista histórica, el seguro de vida de los empleados públicos de la Universidad del Valle, que reza, la organización sindical firmó con la Universidad del Valle en el año 1985 un acuerdo que cubre que prácticamente la universidad tenía o tenía el derecho, pues tenía la obligación de cubrir este seguro de vida para todos los empleados públicos de la Universidad del Valle, y hoy pasa por encima de ese acuerdo firmado en el año 85. La organización sindical en el comunicado expresa que consideramos este acto un atentado contra la vida y el bienestar de los empleados públicos, docentes y no docentes y sus familias. Es absolutamente incomprensible que el actuar del Consejo Superior y del rector en este tiempo pues, de pandemia llegue a pasar lo que pasó efectivamente hace 3 meses. Pero vámonos con el doctor Jaramillo para que nos exprese su primera impresión frente a este acto irresponsable del rector y del Consejo Superior en esa fecha del 20 de mayo, doctor Jaime.
Muchas gracias, Harold. Bueno, no, lo primero que yo observo es que indudablemente, como tú lo manifiestas, es una medida totalmente arbitraria, parte y de un hecho que pretenden convertirlo en el hecho justificante, que es un pronunciamiento de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, donde en un oficio que es demostrativo de un gran desconocimiento sobre la materia, se dice que no hay una norma legal que autorice a la Universidad del Valle para pagar esa póliza colectiva de vida, lo cual es absolutamente errado, ¿no? Ese digamos que es el punto de partida. Finalmente, pues me llama mucho la atención la manera como vinieron a desconocer ese derecho a través de una figura muy rebuscada como es la de la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos que consagraron ese derecho, recogiendo los acuerdos que en 1985 habían hecho las organizaciones sindicales de empleados públicos y que fueron recogidos en sendas resoluciones del Consejo Directivo, la 043 para los docentes y la 100 para los empleados administrativos. Vamos a mirar, digamos, un poquito como en detalle el primer documento para llamar la atención sobre unos aspectos que denotan desconocimiento del origen, de la historia del derecho y que lo toman, digamos, a la ligera. En un oficio dirigido al doctor Edgar Varela, ellos encuentran que en una revisión por una rendición de cuentas que hace la universidad, se encuentra un rubro patrimonial importante por concepto de seguros de vida. Y dice que ese pago se ampara en el artículo 5 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la Universidad del Valle y el Sindicato de Trabajadores Sintra-Univalle, hoy Sintra-Unicol, el cual ellos, según regía hasta el 31 de diciembre del 84. Allí podemos ver que tratan de motivarlo o de plantear de que el origen del derecho es la convención y que es una convención vencida, más sin embargo el derecho de los trabajadores oficiales no ha sido afectado, precisamente en respeto a las convenciones colectivas. Aquí es importante aclarar pues que el derecho para los empleados públicos, el origen de ese derecho no nace de ninguna ley en especial, ni nace propiamente de la convención, porque como todos sabemos, las convenciones se aplican exclusivamente a los trabajadores oficiales, es decir, aquellos que son vinculados a través de contrato de trabajo. Entonces, el origen de ese derecho tenemos que buscarlo en los acuerdos que se hicieron en esa época. Allí nos encontramos con un acuerdo que se celebró por una comisión paritaria de la Universidad del Valle, que fue representada por un señor de nombre Ramiro Espina y otro señor de nombre Gerardo García, quienes actuaron como representantes de la universidad, y por el lado de los empleados, el señor Ramiro Belalcázar, Javier Olaya y Eduardo Romo, en el cual plantean una serie de derechos y de beneficios sociales en favor de los empleados, no solamente el seguro de vida. Seguro de vida es uno entre tantos, ¿no? Por eso el precedente es muy funesto, porque uno se preguntaría, hoy en este momento han desconocido el seguro de vida y han dicho que perdió fuerza ejecutoria. Con ese mismo argumento, entonces podrían desconocer todos los beneficios sociales que esa resolución 100 trae y que no son más que la adopción por vía de acto administrativo de una serie de derechos como el auxilio, el subsidio de transporte, el auxilio escolar, el subsidio familiar, el servicio médico familiar, el servicio odontológico, la atención pediátrica para los hijos de las empleadas, chequeo médico general. Doctor, que son acuerdos que están dentro de ese punto también que está el seguro de vida. Eso quiere decir que ese seguro de vida es el artículo 8 de un conjunto de derechos que se pactaron en ese año. Entonces, si se predica la ilegalidad del seguro de vida, entonces con esa lógica, no solamente sería ilegal el seguro de vida, sino todos los derechos que allí están consagrados. Entendemos que como la relación del empleado público es de carácter estatutario, pues todos esos acuerdos que se hacen producto, digamos,
de las concertaciones y negociaciones que se realizan entre el Estado y las organizaciones sindicales de empleados públicos. Para poder formalizarlos hay que elevarlo a acto administrativo. Y eso fue lo que efectivamente hizo el Consejo Superior cuando expidió la resolución 043 y la resolución 100. Simplemente adoptarlos. Sí hay como un defecto, digamos, de forma en la adopción, porque tanto la resolución 043 como la 100 no tienen parte considerativa. Es decir, no son actos motivados, sino que entran directamente en el resuelve y comienzan a vaciar todo el acuerdo que fue producto de la negociación, como el texto mismo de la resolución. Pero si uno hace un análisis comparativo entre el texto del acuerdo y el texto de la resolución, se da cuenta que son iguales, lo cual implica que esas resoluciones no fueron más que la voluntad de la administración de formalizar esos acuerdos a través de actos administrativos. Entonces aquí viene otra consecuencia. Los actos administrativos, una vez dictados por el Consejo Superior, quedan amparados por la presunción de legalidad, salvo que alguien la desbarate. Entonces, ¿quién es el llamado a desbaratar la presunción de legalidad? Si la universidad considera que los actos no son legales, debió haberlo sometido al análisis del juez natural de los actos administrativos, pero no abrogarse la facultad de ser juez y parte, y entonces con una figurita muy rebuscada, muy exótica diría yo, acuden a un expediente facilista como es la de declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, sin derecho de audiencia de las organizaciones de empleados públicos, sin intervención de los empleados en algo que les concierne directamente, lo cual a mi manera de ver es una violación de la garantía constitucional y fundamental del debido proceso. Ahí erró el Consejo Superior, y creo que más por voluntad propia, por mala asesoría por parte de los jurídicos de la universidad, que le dijeron que podía acudir a ese expediente, diciéndoles que han desaparecido los fundamentos de derecho de ese seguro. ¿Y qué toman ellos por fundamentos de derecho? Un decreto, el decreto 3135 de 1968, decreto que ni siquiera era aplicable a los empleados de la Universidad del Valle. O sea, que no tiene peso de aplicabilidad. El decreto 3135 de 1968 había creado no el seguro de vida, sino que lo llamaban el seguro por muerte, y lo había creado para los servidores públicos del orden nacional. Ese es un decreto de la reforma administrativa de 1968, gobierno de Llera Restrepo. En ese tiempo había una discusión que solamente se vino a resolver muy recientemente, unificando el régimen prestacional de los servidores públicos. Pero en ese momento las normas que se expedían para el orden nacional no regían en el orden departamental ni en el orden municipal. Entonces no se puede decir que porque fue derogado el artículo 34 y 35 del decreto 3135 de 1968, desapareció el fundamento jurídico del seguro. Partiendo de esa premisa equivocada, entonces se van a mirar las normas legales que sí crean ese seguro de vida y que lo crean para concejales, para gobernadores y alcaldes. Entonces dicen, los únicos que de acuerdo con la ley tienen derecho al seguro de vida y a la póliza colectiva de seguro de vida son los alcaldes, los gobernadores y los concejales, y creo que de pronto los diputados, no recuerdo muy bien. Sí, elegidos como concejales, alcaldes y los personeros. Entonces ahí se demuestra que partieron de una premisa falsa. ¿Por qué incurren en ese error? Porque parten de la aplicación mecánica y digamos, analizada fuera de contexto de un concepto del Consejo de Estado. Concepto que, como todos sabemos, los abogados, no son vinculantes. Primero que todo, eso es una consulta que le hizo el Ministerio de Transporte, o sea que ese concepto estaba dirigido al Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte es una entidad del orden nacional. Escúchame un segundito. Entonces, pues ese concepto estaba para el marco de la situación de hecho y normativa del Ministerio de Transporte. Entonces eso lo extendieron. Entonces se aplica a la Universidad del Valle, se aplica a todos los municipios, se aplica a todos los departamentos, cuando el Consejo de Estado le estaba absolviendo una consulta al Ministerio de Transporte.
¿Y qué pasaba en el Ministerio de Transporte? Pues que en el Ministerio de Transporte no existía una norma legal que los autorizara a contratar el seguro, ni tampoco existía un acuerdo ni un acto administrativo que lo consagrara. Entonces la situación no se puede asimilar con la Universidad del Valle, ente que por otro lado disfruta de autonomía en estas materias. Entonces, como podemos ver, pues toda la lógica que se construyó a efectos de revocarles el derecho, porque en la práctica no es esa declaratoria de pérdida de fuerza ejecutoria, es una revocatoria. Es una revocatoria de un acto general, pero ese acto general genera derechos particulares y concretos en todos y cada uno de los empleados docentes y no docentes. ¿Por qué? Porque cada que fallece un empleado, se genera ese derecho en favor de sus familiares beneficiarios. Entonces, aunque el acto es general, no se podría hablar de que ellos lo hubieran podido derogar, porque lo único que puede derogar es el Congreso que deroga las leyes. Frente a actos administrativos no existe la figura de la derogatoria. Ahora, como la universidad, con base en el concepto de la Contraloría, pones en duda la legalidad, digamos, de la extensión de ese beneficio a los empleados públicos, porque parten de la base que se conquistó primero en la convención, pero que luego el beneficio fue desbordado, dicen la palabra, utilizan la palabra desbordado, sin motivación, además dicen, a los empleados públicos docentes y no docentes. Entonces ellos consideraban de que esas resoluciones no eran legales, pues en virtud del amparo de presunción de legalidad, lo correcto era que la universidad demandara sus propios actos en una acción de lesividad, donde los empleados y los trabajadores tuviesen la oportunidad y el derecho a defender sus intereses allá en los estrados judiciales. Pero no, lo que hizo fue acudir a esa figura y trasladarle la responsabilidad y la carga de la demanda a los empleados y el costo de esa demanda a los empleados cuando era la universidad la que lo hubiera de haber hecho. El ejemplo más cercano es la situación de los pensionados de la Universidad del Valle, que es un hecho muy conocido. Antes de eso, doctor Jaramillo, discúlpeme, vamos a analizar y a desglosar un poco más ese tema en profundidad para que nuestros televidentes sepan y digamos, hablemos pues claro cómo efectivamente la universidad pasó por encima de todo. Parecía pues una barredora, pues prácticamente una aplanadora. Vamos con Efraín, que también él es abogado y tiene pues un concepto, su primer... Dame un minutito, sí, un segundito. Doctor. Redondeo solamente la idea y, sí, y me gusta mucho que me pregunten y me interrumpan. Perfecto, porque creo que lo hacemos más ameno y más podemos ir puntualizando, digamos, las cosas más concretamente. Ponía el ejemplo de los pensionados, ¿por qué? Porque acuérdense que por allá hacia el año 99, 98, el Ministerio de Hacienda condicionó el giro de los recursos para pagar pensiones a que se ajustaran las pensiones de la Universidad del Valle a lo de ley, porque la universidad trabajaba también con unos actos del Consejo Superior que pensionaban con el 100% del promedio del último año. En esa época hubo un revuelo en la universidad, hubo suspensión de pago de pensiones y también creo que de pago de salarios, y se consultaron muchos juristas sobre los caminos que hay que seguir. Y finalmente, el consenso fue que la universidad debería demandar esos actos administrativos para que fuera el juez quien determinara la legalidad de esos actos de reconocimiento pensional. Y así se hizo, yo creo que en 300, 400 o más de 500 casos, con resultados diferentes dependiendo de la fecha en que se jubilaba el empleado de la universidad. Lo pongo como ejemplo, ¿para qué? Para que entendamos de que uno no puede atribuirse ni abrogarse la función de ser juez y parte. Allí la universidad, como dudaba de la legalidad de esos actos, pues ella fue la que entró a demandar y no le trasladó esa responsabilidad a los funcionarios. Hasta ahí, ahora sí. Bueno, o sea, ahora entramos a analizar mucho más en profundidad para que nuestros televidentes tengan pues ese conocimiento claro de lo que verdaderamente está pasando con el seguro de vida de los empleados públicos. Efraín, su primera impresión frente a este tema. Después de 3 meses, la universidad sigue en su posición. La organización sindical ha hecho todo lo que tiene que hacer en el tema jurídico y en el tema político. ¿Cuál es su primera impresión frente a este tema? Seguimos, Harold, con el pensar de que la universidad fue totalmente
arbitraria de que la decisión del Consejo Superior, y eso también hay que decirlo, de la gobernadora, pero también del rector de Edgar Varela como tal, es una decisión totalmente utilitarista, porque definitivamente, como lo explicaba el doctor Jaramillo, haber declarado pérdida de la fuerza ejecutoria de un documento o de un derecho que fue creado entre las dos partes, que fue creado entre trabajadores y empleadores en este caso, pues obviamente deslegitima todo lo que ya se ha creado. Incluso nos pone a nosotros en una inseguridad jurídica que no sabemos a qué hora va a volver a decir el Consejo Superior, así como le quitamos esto, pues vamos a quitarle otras cosas. Entonces nos ponen una incertidumbre jurídica total y es una preocupación bastante compleja a la hora que a nosotros nos están llamando nuestros compañeros empleados públicos todo el tiempo, diciéndonos, vea, ¿qué va a pasar? Miren que tenemos esta información, suele suceder tal cosa, y nosotros estamos siempre con los ojos muy abiertos, muy atentos a lo que vaya a suceder, pero como muchas veces lo ha expresado el presidente de Sintronicol, llegaron como ladrón en la noche y nos quitaron de un momento a otro y de un solo tajo lo que ya teníamos ganado con una negociación desde el año 1985. Eso es algo totalmente arbitrario. Ilegítimo, puede que sea legal, pero sí ilegítimo. Bueno, se está moviendo mucho nuestro chat. Es que este tema es de vital importancia para los empleados públicos de la universidad e inclusive para otras universidades a nivel nacional, porque también tenemos televidentes en otras ciudades que están, pues, digamos, afiliadas a la organización sindical. Tenemos saludos de la presidenta Elizabeth desde Medellín, un saludo muy especial al doctor Jaramillo, saludos de María del Carmen desde San Juan de Pasto también, saludos de Francisco Campo desde la ciudad de Medellín, saludos desde la ciudad también, sorpresa, dice, de Pasto, de Aurita, saludo de Nacho Hernández desde el Cauca, varios saludos que nos llegan pues a nuestro chat del día de hoy y este tema que es de vital importancia para los empleados públicos, estrategias jurídicas que la organización sindical y sus asesores jurídicos estamos planteando y analizando el qué hacer frente a esta situación de la universidad. Lucha, tiene la palabra para que usted interrogue al doctor Jaramillo. Gracias, Harold. Doctor, cuando se nos presenta tan abruptamente este tema de la pérdida del seguro de vida, nosotros los empleados públicos, obviamente, pues solicitamos una reunión de manera presencial con el señor rector, en donde obviamente, pues nosotros como organización sindical nos sentíamos en la responsabilidad y la obligación de preguntar qué pasó, ¿cierto? Para poder nosotros transmitirle eso a nuestros compañeros, porque obviamente todo el mundo empieza a hacer las preguntas, bueno, ¿y qué pasó y por qué justo este año? La respuesta del señor rector, esa pregunta la hice yo y me dice, no, lo que pasa es que se venció, es que la póliza se vence el 31 de mayo. Entonces, pues, le respondí casi que diciéndole, pues, no atropelle mi inteligencia, yo sé que pues esto tiene una vigencia y obviamente hasta ahí llega. Pero me llamó mucho la atención porque él hizo mucho énfasis en que estaba incurriendo en un detrimento patrimonial y lo comparó con el tema de los doctorados para los profesores. Cierto que los profesores cuando están haciendo un doctorado y si no legalizaban ante la universidad, pues entonces que ya estaba siendo investigado, que sus cuentas habían sido embargadas y que por detrimento y que eso era prácticamente lo que la Contraloría le había dicho. Pero me llama la atención es porque él dice, no, es que de todas maneras, pues nosotros los públicos tienen la pensión de supervivencia, entonces como, ¿para qué seguro si ahí tienen la pensión? Entonces sí me gustaría, doctor, tener un poquito de claridad para que nuestros compañeros y todas las personas que están allí en sintonía sepamos el señor rector porque da a entender esto, que como tenemos pues allí eso lo catalogó como un doble beneficio. ¿En qué consiste eso, doctor? Gracias. No, y hay que hacer una claridad en el siguiente sentido. En primer lugar, la claridad de lo que derogó el decreto 1295 de 1994 es un decreto reglamentario de ley 100 y que regula el aspecto de los riesgos laborales. Entre otras cosas, el decreto fue reemplazado ya por un decreto posterior
fue el artículo 34 y 35, los artículos 34 y 35 del decreto 3135 de 1968. Yo lo voy a leer, es muy corto, para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Esa norma concretamente en el artículo 35 decía, en caso de muerte de un empleado público o inclusive un trabajador oficial, porque regía para los servidores públicos en general, sus beneficiarios en el orden establecido en el artículo anterior, que es el 34, tienen derecho a que por la respectiva entidad de previsión se les pague una compensación equivalente a 12 meses de sueldo devengado por el causante. Si la muerte ocurre por accidente de trabajo o enfermedad, la compensación será de 24 meses del último sueldo devengado. Aquí hay una primera prueba que el origen de ese derecho no es ese decreto, porque en la universidad no se habla de 12 salarios mínimos, sino de 30, que se doblan a 60 en caso de muerte accidental. Efectivamente, si uno revisa el decreto 1295, las derogatorias que ese decreto 1295 del 24 hace, dice que deroga ese decreto, pero no había hasta ahora ninguna norma que derogue la resolución 043 y la resolución 100. Y la universidad no se puede abrogar la facultad de derogar actos administrativos que están amparados por presunción de legalidad. Entonces, vuelvo y reitero ese criterio para ahondar un poco más en la explicación. Si la universidad consideraba de que al haber sido derogado ese decreto, corrían la misma suerte todos los actos administrativos que establecieran un beneficio similar, pues debió haber acudido a la jurisdicción administrativa y someter a su análisis y a su examen esa situación para que el juez determine si esos actos son válidos o no son válidos. Es decir, destruir la presunción de legalidad del acto. Ahora, yo pienso que no es cierto que la pensión de sobrevivientes quite el seguro de vida, que el 3135 llamaba seguro por muerte. ¿Por qué? Porque lo que hacen las leyes de la seguridad social, la ley 100 y sus reglamentarios, es crear una pensión en caso de fallecimiento del trabajador, que es la famosa pensión de sobrevivientes. ¿Qué es lo que hace el seguro de vida, como lo llaman en la universidad? Es crear un beneficio complementario a la pensión, porque la situación de muerte primero coloca a la familia en un estado de indefensión porque las pensiones en Colombia no se reconocen inmediatamente. A veces hay que entablar inclusive luchas jurídicas judiciales para que reconozcan una pensión de sobrevivientes, sobre todo cuando hay casos de controversias entre beneficiarios. Procesos judiciales que demoran años en los estrados judiciales, en ese interregno, durante ese tiempo de que vive la familia. Entonces, lo que busca con el seguro de vida es precisamente que la familia disponga de unos recursos de los cuales pueda sostenerse mientras está el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Y en el evento de que la pensión de sobrevivientes fuera reconocida oportunamente, pues el seguro de vida es una ayuda económica complementaria a la familia del trabajador. Entonces ese criterio es muy discutible, ¿no? Ese criterio precisamente es el que sostiene el Consejo de Estado en el concepto al que hice referencia. Ellos dicen de que todos estos seguros fueron reemplazados por las normas de la seguridad social, lo cual yo no comparto, ¿no? Entre otras cosas, quiero hacer una aclaración histórica. Si uno se pone a mirar todos los decretos que contienen derechos prestacionales en favor tanto de los trabajadores del sector privado como del sector público, los decretos no los ha expedido el gobierno porque es muy magnánimo y le quiere dar derechos a la gente, ¿no? Esos decretos salen producto de negociaciones con los empleados públicos, entre otros el 3135 del 68. Ese decreto es un decreto de contenido prestacional, es el producto de acuerdos con las centrales obreras a nivel nacional. Pero aquí después de los años 90 se vino una andanada neoliberal de arrasar con todos los derechos laborales. Entonces inventaron la seguridad, la ley 100, para decir que no, que ya no se pueden, digamos, negociar pensiones en las convenciones colectivas, que no pueden haber pensiones por fuera de la seguridad social, que no pueden haber beneficios que complementen las prestaciones legales, cuando precisamente la finalidad y el objeto de la negociación colectiva y de la existencia de las organizaciones sindicales es mejorar los derechos legales, porque los derechos que trae la ley son un mínimo de derechos que los trabajadores tienen el legítimo derecho de mejorar a través de la concertación y la negociación. Entonces, aunque ese es el criterio fundamental para justificar, digamos, la eliminación de esos beneficios, yo no le comparto, porque para mí el seguro de vida
Es un derecho complementario a la pensión de sobrevivientes. No sustituye la pensión de sobrevivientes, entre otras cosas, porque la pensión de sobrevivientes tiene un carácter periódico mensual, de carácter vitalicio, en tanto el seguro de vida es un pago por una sola vez. Para la pensión de sobrevivientes solamente se reconoce a la esposa o a la compañera permanente, y en ausencia de ellos la ley trae unos beneficiarios. En tanto el seguro de vida no tenemos condicionantes y pueden ser reconocidos directamente los hijos. Aquí, por ejemplo, no hay limitaciones de edad, no sé cómo suscribirán esas pólizas. Yo diría que un hijo mayor de edad, por ejemplo, podría participar del beneficio del seguro de vida. Entonces son dos derechos muy distintos. Pero obviamente el día que demandemos, con eso nos van a salir. Y tenemos que estar preparados para contraargumentarles eso. Sí, sí, hay que estar preparados. Bueno, 8:31 minutos de la noche, estamos en Incidencia, el programa de televisión transmitido por Facebook Live, hoy con un gran tema de interés para todos los universitarios, empleados públicos de la Universidad del Valle. Nos envían saludos también de Luz Marina, Aida Elena, Ana Rengifo, Amanda Loaiza, Carlos Rodríguez, un saludo muy especial a Carlos Rodríguez, Milena Arciniegas, Carmen Alicia, Fanor Valencia, están conectados en nuestro chat de Incidencias Televisión. Bienvenidos. Tenemos una muy buena audiencia en la noche de hoy, pues con este gran tema de interés, pues, para todos los empleados públicos de la universidad. Hay un comentario, doctor, de la Universidad de Antioquia. Él nos dice, Francisco Campo, en la Universidad de Antioquia quitaron el seguro de vida argumentando la ley 100, dice él, pero con un antecedente que solo se tenía en convención colectiva de los trabajadores oficiales. Los empleados públicos no están en la convención. ¿Por qué esa dualidad de empleados públicos y trabajadores oficiales, doctor Jaime? Esa dualidad se da en virtud de la naturaleza del vínculo jurídico de unos y otros. Digamos que el trabajador oficial se parece un poco más al trabajador del sector privado, en el sentido que su relación de trabajo es de carácter contractual, bilateral. ¿Esto qué conlleva? Que al menos en teoría, el trabajador oficial discute las condiciones de trabajo con el empleador al momento en que suscribe el contrato individual y tiene después también la posibilidad de discutirlas a través de la negociación colectiva y de la suscripción de convenciones colectivas. Históricamente, desde que se expidió el Código Sustantivo del Trabajo en el año 50, se excluyó de la posibilidad de suscribir convenciones colectivas a los empleados públicos, partiendo de una ficción jurídica, y es que la relación jurídica del empleado público con el Estado es una relación de carácter unilateral, donde el empleado no discute, sino que el Estado impone. Uno es nombrado y uno verá si acepta o no acepta el cargo, pero no puede entrar, digamos, a discutir las condiciones del empleo. ¿Cómo se ha venido, digamos, moderando eso? Pues porque ya a partir de toda la vida ha existido negociación de hecho. Pero a partir del 2012 se formalizó el derecho de negociación para los empleados públicos con los decretos que le dan la posibilidad, digamos, de tener una negociación en los términos de los demás trabajadores y le dan la posibilidad de llegar a un acuerdo. Obviamente le faltan todavía algunos complementos, como es la instancia del arbitramiento, como es ahí les creamos una mediación, pues que no es ni siquiera vinculante, pero tienen, digamos, la posibilidad de discutir las condiciones de empleo. Pero como la relación de todas formas es estatutaria, impone una condición adicional para la validez de esos acuerdos, y es que esos acuerdos, una vez firmados, se eleven a acto administrativo, que fue lo que hizo la Universidad del Valle precisamente cuando despidió las resoluciones del Consejo Superior. Y es así, me imagino, con todos los acuerdos que ustedes han celebrado posteriormente. Aquí también quiero llamar la atención, ¿no?, de que a pesar de que el acuerdo es de 1985, en los sucesivos acuerdos que han venido celebrándose intra-Unicol, siempre se ha ratificado que esos acuerdos que no se modifiquen en lo favorable continuarán vigentes, o sea que se ha planteado y se ha ratificado el derecho a través de los años, desde el 85 hasta la fecha. Y en el derecho laboral hay un principio que se denomina principio de la progresividad y no regresividad. Yo puedo modificar un acuerdo para mejorarlo, pero nunca para desmejorarlo. Eso también lo desconoce la universidad. Se llevó de tajo todo el derecho de negociación colectiva de los empleados públicos,
que ya no es un derecho de facto, ya es un derecho consagrado en normas legales. La última es el decreto 160 del 2014, que es Está clarísimo. viciado totalmente. Correcto. Bueno, voy con Efraín. Efraín, desde la organización sindical, desde que la universidad y el Consejo Superior dictó digamos, esta decisión tan unilateral, ¿qué ha hecho, qué ha realizado la organización sindical en ese aspecto para que nuestros televidentes tengan clarito que la organización sindical sí ha tenido mucho interés frente a eso? Porque igual son muchos empleados públicos dentro de la Universidad del Valle, Efraín. Bueno, la organización se ha movido por varios lados en este tema, tanto políticamente como jurídicamente. Digamos que arrancamos con lo político, realizando lo que corresponde a plantones, a actividades de protesta fuera de la universidad, del mismo campus de la universidad, estando o no estando en pandemia. Pero también simultáneamente nos estuvimos con los compañeros profesores, estuvimos en una coadyuvancia a una tutela que ellos presentaron, entramos como coadyuvancia por temas de, digamos que el juzgado al que le llegó esa tutela definió que ese no era el medio y entonces les indicó otro camino. En ese orden de ideas nosotros también tomamos el camino entonces de jurídicamente nos vamos con la demanda, con el doctor Jaramillo aquí presente que nos está asesorando en ese sentido. Vamos a demandar a la universidad para restablecer el derecho que tienen todos nuestros compañeros y compañeras empleados públicos. También hay que decir que simultáneo a esto seguiremos con las acciones políticas en compañía de nuestros afiliados, a los que les hacemos el llamado fraterno para que nos acompañen a todas estas actividades y veamos que entre todos podemos, como siempre, lograr lo que siempre logramos, que es la reivindicación de nuestros derechos y la pelea justa para una calidad de vida que, como siempre lo hemos dicho, nos merecemos todos por trabajar y trabajar tanto como nos corresponde hacerlo en la Universidad del Valle, compañeros. Pero la dirección de la Universidad del Valle, ustedes han hecho como organización sindical acercamientos para tratar este tema con mayor profundidad, hacerle notar al rector de que efectivamente está equivocado, que es con su oficina jurídica, que de acuerdo a lo que plantea el doctor Jaramillo, digamos, de derecho, pues parece ser que perdieron el año, Efraín. Sí, claro, al comienzo, recién salía la resolución que derogó, o no, que derogó no es la palabra, que le quitó la fuerza ejecutoria, revocó la resolución de 1985, la 100. Claro, la Junta Directiva se reunió directamente con el rector, con Edgar Varela, le dijo, le solicitó de manera muy respetuosa que llevara este punto nuevamente al Consejo Superior para que allá llegara la nulidad y decir simplemente cancelemos o no cancelemos no es la palabra, es llegar al Consejo Superior a decirles que se anulara esa nueva resolución y que no fuera a perjudicar pues obviamente a nuestros compañeros, pero más allá de las solicitudes que se han hecho con el doctor Varela, pues aquí hay que decir una palabra que a él no le gustó, y es de verdad que esas acciones son totalmente tiránicas, son acciones de una persona que es tirana, que no le interesó nada, si esto está negociado, pues de malas, no negociamos más y simplemente quitamos lo que ya está consagrado en unos derechos adquiridos desde hace muchísimos años, y que siempre, como lo explicaba el doctor Jaramillo ahora, son derechos que cuando nosotros negociamos cada, no sé, 2, 3, 4 años, independientemente del tiempo en que pase entre una negociación y otra, son derechos a los que le decimos por allá en un artículo muy claro, lo que no se negocia aquí no se modifica, y eso lo respetó totalmente la administración del rector Varela. Bueno, un saludo muy especial para el doctor Jaime Jaramillo de James Cardona. Le manda un saludo muy especial. Gracias. Está conectado a esta hora de la noche en nuestro chat. Univalle en Salsa también saluda. Hay una situación aquí que sí quiero que lo desmenucemos como contando los granitos. Lucha, este tema de la vida es data.
¿hasta dónde ha llegado la universidad? Bueno, la dirección de la universidad en cabeza del rector, que no tiene voluntad política, es un irresponsable, digamos, en el actuar para los empleados públicos, no hay voluntad política, ya usted lo expresó, Efraín. En este tema del habeas data, preguntémosle al doctor Jaramillo, Lucha, eh, cómo se ve esto? ¿Cómo así que las aseguradoras que son privadas llaman a los empleados públicos a sus casas, a los teléfonos fijos, a los teléfonos celulares, ofreciéndole el seguro de vida que la Universidad del Valle les quitó? Sí, esa es otra situación bastante llamativa, ¿no? De nuestra atención y más teniendo en cuenta que al 31 de mayo teníamos seguro de vida, el 1 de junio ya nosotros nos levantábamos sin seguro de vida, inmediatamente empezó el bombardeo por parte de Suramericana, que es la compañía pues que está ofreciendo incluso cuando nos contactan vía teléfono, vía WhatsApp y hasta los teléfonos fijos, porque hay compañeros que nos han llamado, nos han dicho, mira, es que hasta mi casa, hasta el teléfono fijo en mi casa me están llamando. Y pues uno se aterra, ¿no? Porque en cuanto a la política de privacidad, perdón, del manejo de protección de datos, ¿cierto? La universidad hace en su página, la tiene colgada en la política, y hay 3 archivos en PDF, dentro de los cuales está el aviso de privacidad de la Universidad del Valle. Obviamente, acogiéndose y consagrándose pues a la 1581. Allí ese documento nos dice pues qué tratamiento le darán a nuestros datos, ¿cierto? Hacen un listado de bajo qué circunstancias utilizarán nuestros datos, y llama mucho la atención porque al finalizar de este listado dice, solo utilizaremos su información previa autorización, aun cuando se trata de datos catalogados como públicos. Mire la frasecita, previa autorización, pero cuando vemos que nos contactan por el correo institucional y que es Sura, porque son los asesores de Sura directamente los que nos contactan vía WhatsApp, que nos contactan ya un teléfono fijo en nuestra casa, entonces viene la pregunta, venga, ¿y entonces qué pasa? ¿Están feriando nuestros datos personales? Entonces, doctor Jaramillo, nuestra pregunta es, ¿qué hacer ante esto? Porque nosotros, los empleados de la universidad, consideramos que esto es una violación a nuestros datos personales, y más teniendo en cuenta pues que ya toda los delitos, ¿no? Que reciben uno llamadas extorsivas y después en la noticia uno se da cuenta que son llamadas que salen incluso de centros de reclusión. Entonces, ¿qué hacer? Porque ya nos hemos quejado, pero nos salen, mejor dicho, con unas cantinfladas, y perdónenme la expresión, que uno dice, hola, pero si hay una ley, si aquí ellos mismos están diciendo que solo utilizarán los datos con nuestra autorización, ¿por qué no se tomaron la molestia de sacar un comunicado, de por lo menos preguntar? Y estas personas tienen incluso toda la trayectoria de nosotros dentro del seguro de vida. Entonces, doctor Jaramillo, ¿qué hacer ante este abuso, diría yo? Bueno, en primer lugar hay que decir que el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de la información reservada pues es un derecho fundamental de carácter constitucional, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. Ese derecho a la intimidad ha tenido unos desarrollos legales, entre otras cosas, en la ley de habeas data, en el Código de Procedimiento Administrativo, que habla de información que es reservada, y entre otras cosas, dentro de la información reservada está toda la información concerniente a la hoja de vida de los servidores, de los trabajadores. Por lo tanto, pues no se puede expedir información del trabajador sin el consentimiento previo, expreso y escrito del trabajador. Y quien incurra en estas conductas, pues pienso que está incurriendo en conductas de carácter disciplinario que pueden ser denunciadas, en este caso de la universidad, ante la Procuraduría Provincial. Y además pienso que pueden estas violaciones a los derechos fundamentales ser objeto de acciones de tutela, para que se preserve realmente el derecho a la intimidad y a la privacidad de los datos personales de cada funcionario. Bueno, pero doctor Jaramillo, en pocas palabras, esa orientación que se le puede dar a nuestros afiliados
a la organización sindical y a los que no son afiliados, cuando estas aseguradoras los llaman y le dicen que si no lo hace, entonces, ¿qué va a pasar? En pocas palabras, ¿esas personas se pueden adherir a eso o no? Porque pues estamos en un tema ya más jurídico con la organización sindical, en el tema que ya vamos a entrar en ese tema de la demanda. ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes frente al qué hacer frente de esa actitud de la universidad en el tema del habeas data? Bueno, una de las cosas que más me parece a mí grave del desconocimiento unilateral de ese derecho es que se haya hecho precisamente en esta coyuntura de pandemia, ¿no? Coyuntura que pone en peligro, digamos, la vida de todas las personas y que es el momento en el cual las personas deben de estar más amparadas. Hay otro derecho que tiene, digamos, el individuo y es el derecho a tomar ciertas decisiones libremente. Digamos que ante ese ofrecimiento y ante el temor de la persona de pronto de dejar desamparada a la familia, pues el trabajador en un momento dado es libre de decidir si toma o no toma ese seguro. En esa decisión, digamos, no podrían intervenir los sindicatos porque es parte del fuero inviolable de cada trabajador. Pero pues aquí como se trata es de hacer respetar los derechos y de no permitir que prosperen los precedentes que son funestos para los derechos de los trabajadores, yo creo que el llamado, digamos, es a la resistencia. Es a no tomar ese seguro. Recuerden que de todas formas, frente a la eventualidad de la muerte, si en que ese derecho lo reemplace, pues está la protección de la pensión de sobrevivientes. Sin que ello lo reemplace, porque recuerden que el seguro de vida es un derecho complementario. Si el trabajador lo desea tomar, pues yo creo que lo puede tomar. Si esa resolución 029 del Consejo la logramos hacer que se anule, pues yo creo que ahí podría haber una indemnización de perjuicio hacia la universidad para que le reintegre los valores que ha tenido que pagar a su propio costo por el seguro de vida ante la negativa arbitraria de la universidad de asumir ese costo, siendo que trata de un derecho consagrado tanto en acuerdos como en actos administrativos. Eso quiere decir, doctor, que es de resistencia de la persona o la persona que quiera hacerlo. Si la demanda se gana, eso puede ser retribuible en lo que haya pagado. Puede ser resarcible por vía de los perjuicios. Okay. Pero digamos, hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la libertad individual de la cual dispone cada persona, la cual no se pueden meter ni los sindicatos. Y otra cosa es, digamos, el mensaje que tiene que mandar el sindicato frente al cercenamiento de derechos legítimos. Si nos han quitado un derecho de una forma arbitraria y que no consulta realmente los procedimientos del debido proceso, pues el llamado al sindicato tiene que ir a la resistencia. No tomemos el seguro y sigamos peleando el derecho al restablecimiento del seguro. Claro, eso es el llamado, digamos, del sindicato como organización colectiva, pero individualmente cada cual decide, ¿no? Sí, claro, porque si todos los empleados públicos de la universidad no toman eso, la universidad ahí tiene que pensar muy bien frente al tema del seguro de vida, que no solamente es para los empleados públicos, es para las familias. Bien, tenemos más saludos, son las 8:49 minutos, estamos en Incidencia, el programa de análisis, de debate, transmitido por Facebook Live. Un saludo de Nancy Hernández para el doctor Jaramillo, para los panelistas, un saludo de Merly Peña, un saludo desde la CUT Valle, quien envía un mensaje de solidaridad y lucha por la defensa del seguro de vida. Un saludo desde Ibagué, comenta, ¿será que nos toca hacer huelga de hambre por nuestro seguro de vida? Está comentando desde una nuestra televidente desde la ciudad de Ibagué. Y Carlos González nos expresa, me parece estar escuchando al profesor Varela en su campaña de su primera rectoría, diciendo que respetaría los derechos de trabajadores y empleados. Estaba en campaña en ese momento y ahora mire lo que está haciendo con los empleados de la Universidad del Valle. Es que, saludos desde Cartagena también, Lucha. Discúlpame, que ahí ahorita que se lee el comentario del compañero, recuerdo que cuando hicimos la reunión, ese fue el preámbulo de él. No, en mi plan de trabajo nunca ha estado contemplado dejar a los empleados públicos docentes y no docentes, ¿no? Porque es que aquí también hay que dar claridad en eso, que es que el empleado público docente también está siendo afectado. No, eso no ha estado contemplado, no, mejor dicho,
hecho. Se lavó las manos de una manera como quien dice, a mí que me esculquen. Bueno, doctor Jaramillo, entremos a la estrategia jurídica que desde la organización sindical, porque ha estado muy preocupada durante estos 3 meses en el tema político, porque también es político, y en el tema jurídico. Se está moviendo la organización sindical en esos 2 aspectos que es importante que nuestros televidentes sepan que la organización sindical ha sido una hormiguita frente al tema. De hecho, pues hemos contratado a uno de los abogados más prestigiosos que tiene, pues, digamos, la ciudad de Cali en ese aspecto, pues, de la defensa de los trabajadores. La estrategia jurídica, doctor, digámoslo, expresémoslo para que nuestros televidentes entiendan efectivamente qué se va a hacer frente a esta decisión unilateral de la Universidad del Valle en el seguro de vida, el tema del seguro de vida. Bueno, la estrategia en el fondo es muy simple desde el punto de vista jurídico. Es poder construir una acción judicial que nos permita retirar del orden jurídico esa resolución 029 del Consejo Superior, suscrita por la señora gobernadora Clara Luz Roldán y el secretario general de la Universidad del Valle. Porque consideramos que además de ser un acto arbitrario, es un acto ilegal que adolece de falsa motivación, en la medida en que está diciendo que desapareció el fundamento de hecho y de derecho del seguro de vida, cuando ello no es cierto. Entonces la estrategia se centra en lograr por la vía judicial la anulación de esa resolución. Esto es consecuencia precisamente de la estrategia muy bien planeada de la Universidad del Valle de trasladar, digamos, la responsabilidad y el costo de la acción judicial a los trabajadores en vez de asumirla la universidad, siendo ella la que debió haber pedido al juez que examinara la legalidad de los actos, y no al contrario. Entonces, en eso se centra la estrategia jurídica, en construir una argumentación muy fuerte para poder anular este acto. Recuerden que en este acto se está dejando sin fuerza ejecutoria unos actos administrativos que, a pesar de ser actos generales, tienen efectos sobre los derechos individuales y particulares de todos y cada uno de los empleados. Esto, a mi forma de verlo, coloca una limitación para revocarlos directamente. Y como sabían que no los podían revocar directamente, por eso acuden a la exótica figura de la declaración de manera oficiosa de pérdida de fuerza ejecutoria. Eso es lo que tenemos que atacar y tenemos por todos los medios que lograr que esa resolución 029 la anulen y la desaparezcan del orden jurídico. Recuérdense que los efectos de la nulidad es como si el acto nunca hubiera existido. Al desaparecer esa resolución del ordenamiento jurídico, a mi forma de ver, recobran todo su vigor y toda su fuerza las resoluciones 043 y la resolución 100, y por lo tanto el derecho al seguro de vida para todos los empleados. ¿Y eso le da más peso a los otros puntos, doctor? No, es que a mí lo que me preocupa de los puntos no es tanto el peso, sino más bien la deslegitimación que está haciendo ellos, el peligro y el riesgo en que se están colocando, porque con el mismo argumento, entonces mañana sale otra resolución del Consejo Superior declarando de manera oficiosa el servicio médico, porque el servicio médico también lo reemplazó la seguridad social a través de las EPS. Entonces, ese argumento es un expediente muy fácil para dejarlo a usted solamente con lo que le da la ley. Aquí vale la pena hacer un parangón, ¿no? Recuerden que los derechos de los prestacionales de los servidores públicos, su historia se divide en 2, antes y después de la Constitución de 1991. Antes de la Constitución de 1991, ante la ausencia de un estatuto unificado prestacional para los servidores públicos, ese vacío lo llenaban las autoridades locales, tanto los consejos como las asambleas, gobernadores, alcaldes, juntas directivas de entidades descentralizadas, y en el caso de la Universidad del Valle, el Consejo Superior, no solamente de la Universidad del Valle, sino de todas las universidades del país. Eso no se puede per se declarar ilegal antes de la Constitución, cuando son derechos de antes de la Constitución del 91. Y recuerden que las revoluciones son de 1985, es decir, de antes de 1991. En la Constitución de 1991 se hace un giro porque se pretende como hacer una unificación del régimen prestacional. Entonces se radica la competencia para regular en materia prestacional en cabeza del presidente de la República dentro de la ley marco salarial y prestacional, que es la ley cuarta del 92.
pero esa claridad no existía antes de la Constitución del 91. Por eso les digo, hay todo un debate en torno a la legitimidad del derecho. Debate que no lo podemos resolver nosotros ni lo puede resolver la universidad, no somos jueces para decir son legales o no son legales. Ese debate lo tiene que resolver el juez natural de los actos administrativos, que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Juzgados administrativos, tribunal administrativo por departamentos y Consejo de Estado en última instancia. Eso quiere decir, doctor, que la organización sindical, en ese entender de lo jurídico, va a demandar. Esa demanda, ¿cuánto puede durar en tiempo, digámoslo así? Bueno, esa demanda en tiempo yo le calculo que puede durar entre 2 y 3 años. Aquí tenemos un asunto de puro derecho. Digamos que aquí no hay que arribar testigos al proceso ni nada, sino que es una demanda de puras pruebas documentales. Había que arribar, pues no quiero entrar en detalles del proceso pues en este momento, porque eso será materia pues de conversación más adelante cuando tengamos la cosa más estructurada, pero en principio podría decir de que habría que arribar tanto el acuerdo de 1985 como todos los acuerdos posteriores que han venido ratificando ese derecho y hacer un alegato demostrando cómo la Constitución Política en los artículos 53, 55 y demás consagra esos derechos como fundamentales y parte del bloque de constitucionalidad y que además tenemos una protección del derecho internacional a través de los convenios internacionales de la OIT que también nos protegen. Ahí hay toda una discusión de derecho constitucional, de derecho internacional y de derecho laboral colectivo que desde el punto de vista pues ya del procedimiento sería derecho administrativo, pero la esencia es de traer a colación primero que todo las normas internacionales, luego la constitución política y luego los acuerdos y toda la ratificación que a través del tiempo han venido teniendo esos acuerdos. Bueno, tenemos una pregunta Excúsame un segundito, que hago otra precisión allí. Esa demanda, como es de puro derecho, no creo que sea una demanda muy larga, ¿no? Pienso que puede ser una demanda de entre 1 y 3 años, pero como la universidad de carácter departamental debe entrar por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, tribunal que vive muy congestionado. Entonces, de pronto no es que se demore por la decisión en sí misma, sino por la congestión. La congestión. Buena aclaración. Y cuando salga el fallo de primera instancia, ese fallo es apelable por cualquiera de las dos partes ante el Consejo de Estado. Si nosotros lo ganamos, lo puede apelar la universidad, y si lo gana la universidad, lo podemos apelar nosotros y llevarlo al Consejo de Estado. Sesión segunda, que es la que se ocupa de los temas laborales. Ok, buena aclaración esa. Hay una pregunta de Liliana Lazo. Ella pregunta, ¿qué pasaría en caso de que en estos momentos muera alguno de los afiliados o familiares? ¿Pueden reclamar en caso de que el derecho sea retornado? Doctor Jaramillo. Sí, es una precisión que pues no quisiera hacerla por aquí, pero voy a intentar hacerla de manera general, porque es parte de las estrategias que tenemos que utilizar después. En el evento que fallezca cualquier trabajador, hay que presentar el reclamo a la universidad. Así no haya terminado el proceso. Aquí me falta una claridad frente al proceso. Ese proceso de nulidad tiene como medida cautelar la solicitud de suspensión provisional de esa resolución 029. O sea que se demanda y además se pide la suspensión provisional. Esa suspensión provisional también tiene doble instancia. Entonces, si llega a fallecer un trabajador, independientemente de que el proceso no haya terminado, hay que reclamarle a la universidad el pago del seguro, preferiblemente antes de que el derecho prescriba. Recuerden que los derechos laborales prescriben cada 3 años. Entonces, antes de que prescriba hay que reclamarlo y ese simple reclamo escrito del trabajador interrumpe la prescripción por un periodo igual. Cuando el proceso termine, si termina con resultados favorables a los trabajadores, pues obviamente la universidad estaría en la obligación de pagar el derecho porque han recobrado vigencia las otras resoluciones. Muy bien. Bueno, ya nuestro coordinador me está diciendo que como el tiempo en televisión es oro, entonces estamos terminando ya nuestro programa de incidencia. Pero antes de terminar, yo quisiera, porque la intención de nuestro programa del día de hoy de la estrategia jurídica es para que nuestros televidentes afiliados a la organización sindical supieran de cómo se está moviendo la organización sindical en este aspecto, en el tema jurídico específicamente. En el tema político estamos trabajando y vamos a dar la pelea hasta donde dé lugar,
porque es que cuando a usted le vulneran un derecho que está pactado convencionalmente en acuerdos, a usted le están tocando prácticamente y le están chuzando el corazón. Efraín, finalmente, la organización sindical, ¿qué se viene en el tema político? En el tema político se viene, como les comentaba hace rato, muchas actividades y más ahora que a partir del 1 de septiembre ya contamos con la finalización, o más bien el 31 de agosto se termina esta cuarentena y obviamente ya tenemos, digamos, una manera más fácil, por llamarlo de alguna forma, obviamente teniendo todos nuestros cuidados de bioseguridad y de autocuidado también, pero ya tenemos una manera más fácil de llegar a las actividades y entonces por eso la invitación que le hacemos a todos nuestros compañeros, empleados públicos, afiliados, trabajadores oficiales, que lleguen a las actividades que vamos a empezar a realizar de manera política, rechazando el acto, la resolución 029 y reivindicando, pidiendo, exigiendo que se reivindique nuestro derecho adquirido desde el año 1985. Entonces, vamos a hacer muchas actividades, estarán enterados por nuestros canales digitales, bien sea correo electrónico, WhatsApp, Facebook, estarán enterándose de todas las actividades que vamos a hacer y la invitación es que nos acompañen a todas ellas porque ustedes saben que no es la junta directiva solamente, es todo Sintronicol, son todos sus afiliados los que mueven esto y los que hacen la fuerza para que las cosas se logren. No está perdido, no hay nada perdido en este limbo, digamos, en que estamos con la universidad. Luz Helena, el mensaje para nuestros televidentes afiliados a la organización sindical en el tema del seguro de vida. No, el mensaje es muy claro, contundente y aquí el mensaje es literal. Tenemos que seguir dando la pelea desde el frente político, el frente jurídico y aunar esfuerzos, porque la verdad es que esto no podemos dejarlos con la picardía, como decimos tan coloquialmente. Y nada, doctor Jaramillo, muchísimas gracias por su aporte profesional, por sus conocimientos. Sabemos que estamos en buenas manos y para adelante, porque para atrás asustan. Doctor Jaramillo, ese mensaje jurídico que usted que le dejaría a nuestros televidentes afiliados a la organización sindical, específicamente en este tema. Harold, el principal mensaje es que no se puede dejar que impunemente se siente este precedente que se ha hecho en la Universidad del Valle, porque en la medida en que ello se haga, se coloca en peligro todos los derechos prestacionales de los empleados públicos de la universidad y se da un pésimo ejemplo para las demás universidades del país que podrían acudir al mismo expediente facilista para entrar a desconocer los derechos que han sido conquistados en franca lid y en abierta negociación colectiva por las organizaciones sindicales de empleados públicos. El derecho internacional nos ampara, la Constitución nos ampara y la voluntad política de los sindicatos y de los trabajadores de defender sus derechos, yo creo que está vigente y hay que ponerla en pleno vigor. Bueno, y la consigna que siempre desde Sintronicol se ha expresado en todos los espacios que se tiene frente a cuando se le vulnera un derecho. Los derechos no se mendigan, se conquistan al calor de la lucha y la pelea. Y ahí estamos en la pelea frente a este tema del seguro de vida, se está trabajando en el tema político, en el tema jurídico y la idea es que el acompañamiento, como lo expresa Efraín, sea desde los afiliados a la organización sindical y no afiliados, porque esto es una pelea de todos. Doctor Jaramillo, muchas gracias. Muchas gracias. Los micrófonos de Incidencia Televisión, de Incidencia Radio están abiertos para usted. Usted es nuestro asesor en el tema jurídico y le agradecemos mucho su participación esta noche en Incidencias Televisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Harold. Ha sido un honor estar en Incidencia Televisión, compartir algunas ideas preliminares con ustedes y tengan seguro que pondremos el mejor empeño y el mayor empeño en tratar de sacar esta causa adelante. Muy bien, Efraín, muchas gracias nuevamente, hombre, por tenerlo aquí haciendo o realizando unos conceptos frente a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Harold, por la invitación, al doctor Jaramillo, obviamente agradecidísimo y ha sido también un placer tenerlo aquí escuchándolo tan claro y con sus conceptos.
Y Luz Helena, pues también muy buena noche y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Luz nuestros televidentes y feliz noche a todos. Luz Helena, que estuvo muy juiciosa en el tema periodístico. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, por darme estos pinitos. Gracias a nuestra audiencia. Nuevamente, doctor Jaramillo, muchísimas gracias. Efraín, gracias. Jarito, Joseph, detrás de cámara, que es nuestro gran apoyo. Muchísimas gracias. Bueno, y a nuestros televidentes, que, doctor. No, muchas gracias a todos. Una feliz noche y aspiramos a que nos volvamos a encontrar en una segunda oportunidad. Así va a ser, doctor. A nuestros televidentes, muchas gracias. Y la invitación es para mañana a las 9 de la mañana en Incidencia Radio, el programa noticioso. Y el martes, en otro tema de interés nacional, por Incidencias Televisión. Muchísimas gracias a todas. Nuestro chat estuvo a reventar. Muchas gracias. Y la invitación, reitero, es para mañana. Y a todos nuestros televidentes que tengan una feliz noche. Son 50 años de lucha, con empuje, con amor, echando siempre pa'lante, luchando juntos contra el patrón. Y cuando sea necesario, le echamos la luchación.